sería a la 1 es su laboratorio, ¿no? No, es a las 2. De 2 a 5. Entonces podríamos empezar a las 2. A mí me parece bien. Si yo les doy 2 horas y media, sí creo que no está tan pesado que 3 horas, porque también para mí es muy pesado, muchachos, porque tengo que hablar mucho. Entonces, ya desde que doy clases en presencial, he tenido problemas con mi garganta. Entonces, sí, me cuestan ya mucho trabajo a veces mantenerme hablando. Y como no nada más doy a ustedes, enseguida yo tengo que dar 3 horas de bioquímica en posgrado, bioquímica avanzada. Pero el lunes tengo un invitado, entonces yo no voy a hablar tanto. Entonces yo sí podría darles 2 horas y media tomaríamos de laboratorio. Entonces a mí si me dan esas 2 horas y media, muchachos, yo creo que sí acabamos, acabamos muy bien el programa antes de que sea el examen de aquí de nosotros, para poder terminar el programa. Me preocupa lo del metabolismo inorgánico porque aunque es, nada más hay una parte que es, digamos, divertida, ¿sí? Y que me gusta darla, es el metabolismo aeróbico en los microorganismos, pero inorgánico. Pero nos faltaría también el metabolismo del nitrógeno, o sea, metabolismo nitrogenado y fototrofía. Entonces, esos son muy importantes, sobre todo el metabolismo nitrogenado, que sería, que ese también lo damos rápido, en 1 hora yo creo que ya salimos de esa, y por eso creo que sí podemos terminar el programa de metabolismo inorgánico, que serían cerca de 3 clases. Por eso esta más otras 2, yo terminaría todo el tema de heterotrofía junto con regulación. A lo mejor incluso regulación la podemos ver más rápido, aunque es largo regulación en cuanto a teoría, pero porque vemos más que lo que ustedes ven en el laboratorio. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo y a ver si terminamos hoy la clase para que podamos entonces, terminar con el programa, porque de lo contrario, pues sí vamos a tener que, no quiero decirles que vamos a tener clases sábados y domingos. No, muchachos, por favor, sí, ni para ustedes ni para mí, ¿verdad? Hay que ver eso. Entonces, sí es importante que terminemos en el horario que corresponde a la materia, tanto de laboratorio como de teoría, para que podamos ver todo. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy, muchachos, porque si no me pongo a platicar de otras tonteras y me van las clases. Bien, entonces realmente nos quedamos en que para poder estudiar la biosíntesis de los aminoácidos se han dividido en familias. Y todas estas familias provienen del metabolismo central. Por eso es tan importante el metabolismo central, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, hay una serie de aspectos. Aquí están todas las familias, la del piruvato, la del oxaloacetato, alfa-acetoglutarato, 3-fosfoglicerато, y aquí tenemos una combinación, pero es fosfenolpiruvato y eritrosa, y la ribosa. Y vean ustedes cómo la glucólisis aporta piruvato, 3-fosfoglicerato y fosfenolpiruvato. El ciclo de Krebs aporta oxaloacetato y alfa-acetoglutarato, y curiosamente estos 3 son cetoácidos. La ruta de las pentosas también aporta eritrosa 4-fosfato y ribosa 5-fosfato. Entonces, todos ellos van a ser, como ustedes pueden ver, el núcleo del metabolismo prácticamente hacia la biosíntesis de aminoácidos. Hay una serie de cuestiones importantes, ¿verdad? En que esto ya lo habíamos visto, que hay unas, por ejemplo, reacciones de transaminación. Hay 2 enzimas muy importantes que tenemos que, a ver si las puse por acá. No, todavía no, ¿verdad? Entonces, mejor aquí nos queda. Hay
hay reacciones importantes durante la biosíntesis. Una es las transaminaciones. Las transaminaciones son muy, muy importantes debido a que pueden cambiar los grupos amino hacia los grupos carboxilo. Y más aún, que ahora vamos a ver el funcionamiento de una serie de moléculas que se van a encargar de andar cediendo en todas las reacciones de biosíntesis los grupos amino, ya sea una asparagina o una glutamina. Realmente, estas son reacciones importantes porque quienes trabajan en esto son las transaminasas y la glutaminosintasa, que es ambas, sobre todo la glutaminosintasa, se convierte en un punto de regulación muy importante en biosíntesis. El glutamato, realmente, si ustedes se fijan, como da lugar a prolina y arginina, pues prácticamente todos sus átomos de carbono están implícitos en la estructura de estos dos aminoácidos. El 3-fosfoglicerato, que es un precursor de la serina, como ustedes lo pueden ver en esta reacción, pues es muy sencilla su reacción, ya que como contiene un grupo OH, pues ya nada más se va a oxidar un poco más y se convierte en un grupo ceto. Este grupo ceto puede ser transaminado con un glutamato y que se convierte en alfa-cetoglutarato y entonces se queda el grupo amino cedido para darnos una fosfoserina y posteriormente al quitar el fosfato se nos queda como serina. Y aquí es donde hay la introducción de una serie de moléculas acarreadoras de un solo átomo de carbono, como lo sería el tetrahidrofolato. Vamos a ver que hay varias moléculas que se encargan de nada más ceder un solo átomo de carbono. En este caso, el tetrahidrofolato, ¿sí? Se puede llevar o puede donar, ¿sí? Un metilo o llevarse un metanol. Aquí, por ejemplo, este tetrahidrofolato se va a llevar este metanol, a este CH2OH, y se va a convertir en metileno tetrahidrofolato, de tal forma que la serina que se forma acá, pues se convierte en glicina porque le quitamos este carbono. Entonces, vean cómo la estrategia de la biosíntesis no es tan complicada, realmente son reacciones bien esperadas. Y sobre todo, las más sencillas son las que ocurren entre las conversiones de esos cetoácidos a aminoácidos. Realmente, las reacciones de este tipo, pues que utilizan a estos cetoácidos, como ven, el piruvato, que es muy chiquito, el oxaloacetato y el alfa-cetoglutarato, todos ellos utilizan aminotransferasas, o sea, transaminasas. Inmediatamente el piruvato se convierte en alanina, el oxaloacetato, y vean que este grupo CO que tiene, sí, se va a transaminar y se va a convertir, va a ser eliminado este grupo oxígeno y se le va a suplir por un grupo amonio. Entonces, se convierten en este caso en alanina, en este caso en aspartico o en aspartato. Y acá tenemos el otro un poco más grande que es el alfa-cetoglutarato. Al quitarse este grupo, al transaminarse este grupo carboxnilo, pues se convierte en glutamato. Aquí está el esqueleto del aminoácido y esta es toda la cadena lateral. Más aún, tanto aspartato como glutamato pueden servir precisamente como moléculas que acarreen además grupos amino para dar lugar a la asparagina, la forma ácida, básica de este aspartato. Y obviamente a través de una asparagina sintetasa, utilizando a una glutamina que le va a ceder ese grupo amino y ella no le pasa nada porque nada más se convierte en glutamato, de tal forma que entonces le va a ceder este grupo amino para convertirlo en asparagina. En el caso del glutamato, si es una asparagina sintetasa específica para aspartato, pues ahora es una glutamato sintetasa, que se conoce como GS. Entonces, esta glutamato sintetasa también ha sido muy, muy estudiada, de tal forma que ya se sabe que en el mecanismo se implica la formación de un gamma-glutamilfosfato, que es un intermediario bastante estable, de tal forma que ahora sí, la diferencia con esta es que esta usa glutamina como el acarreador de estos grupos amino,
pero la glutaminosiintetasa no, utiliza amonio, sí, el ion amonio. Y esto beneficia mucho a los microorganismos, ya que ellos comen amonio del suelo, sobre todo aquellos microorganismos que están en el suelo, pues casi todos, ¿verdad? Entonces, utilizan al ion amonio que hay en el suelo, con esta glutaminosiintetasa, y ahora sí, eliminan un fosfato y pegan al grupo amino. El mecanismo, como ustedes pueden ver, para dar el aminoácido básico de estos dos aminoácidos ácidos son diferentes, pero al final de cuentas, la asparagina y la glutamina dentro de los procesos biosintéticos van a ser también moléculas que donen esos grupos amino. Bien. Hay varias comunes, reacciones comunes en la síntesis de aminoácidos. No hay muchísimas, no podemos decir que la síntesis, qué horrible, son terribles. La más común es la transaminación, ¿sí? En la que pues hay una conversión de un cetoácido a un aminoácido. La otra es la transferencia de un grupo de un átomo de carbono por el tetrahidrofolato, que puede dar un metileno, un metilo, etcétera, o en este caso un formilo también, o también la S-adenosilmetionina o SAM. El SAM, ese sí mete prácticamente un metilo les pega un metilo al aminoácido que está en formación. También hay, y la otra reacción importante o común prácticamente en todos los aminoácidos es la transferencia de grupos amino. ¿Recibo 2 pedazos de pizza? ¿Cuántos vas a traer? Nada más una. Ok. Ya lo traje. Ahí uno y uno. O sea, es pepperoni. Sí, así. Entonces, hay transferencia de grupos amino con la utilización de otra enzima que es la amidotransferasa. No la confundan con la de la transaminación. Esta es otra enzima que es transferencia de grupos amida, ¿sí? Derivados de la glutamina. Esta transaminasa no utiliza glutamina. Esta sí, esta transferencia de grupos vienen de las amidotransferasas. Hay también una serie de cofactores importantes como sería el piridoxal fosfato, que ya lo vimos cuando analizamos las transaminaciones, o estos acarreadores que estamos diciendo que son los que hacen esto, que son el tetrahidrofolato y el SAM. No se les olvide eso. Entonces, el piridoxal fosfato, que ya lo habíamos visto durante las transaminaciones, pues es un cofactor muy importante y obviamente proviene de del piridoxal fosfato, ¿sí? Entonces, hay dos formas, el piridoxal fosfato o la piridoxamina. Estos son vitaminas, básicamente. Son muy importantes porque se van a formar con este grupo amino de la lisina que tiene la enzima en su centro reactivo, entonces va a formar una base de Schiff. Por lo tanto, esas son muy comunes en este tipo de reacción en que involucran al piridoxal fosfato durante la transaminación. Aquí tenemos entonces como en una transaminación el PLP ayuda precisamente a la transferencia de ese grupo amino. Si ustedes se fijan, un aminoácido se convierte en cetoácido y este cetoácido se convierte en aminoácido. Bien. El otro dijimos que era el tetrahidrofolato, que es un acarreador de un solo átomo de carbono. Esta es la estructura del tetrahidrofolato. Va a tener realmente su constitución o su composición es contener una pteridina, ¿sí? Un paraminobenzoato y un glutamato en este lado. Presenta dos sitios en los que se van a acarrear esas moléculas de un solo átomo de carbono, a veces un protón,
o con un átomo de carbono en cualquiera de las dos posiciones, de tal forma que es en la posición del anillo de la pteridina, el número 5, y en el amino, y en el nitrógeno número 10 del aminobenzoato. ¿Qué es lo que pasa o cómo es que este tetrahidrofolato actúa cuando estos dos grupos, cuando estos dos R's corresponden a protones? Entonces decimos que tenemos el ácido tetrahidrofólico, ¿sí? Si estos dos son protones, entonces son H, ¿sí? Van a ser entonces, el ácido tetrahidrofólico como está aquí. Entonces, recuerden, en la posición 5 y en la 10 es lo que se correspondería al sitio de acarreo, ¿sí? O el sitio activo de esta molécula. Cuando se tiene un CHO, un formilo, ¿sí? O un formaldehído, y en una posición, ya sea en esta, ¿sí? Y acá un protón, se dice que es un 5-formil tetrahidrofolato. Cuando es al revés, ¿sí? En el que se tiene aquí un protón y acá en este otro, en la posición 10, el formilo, entonces tenemos un 10-formil tetrahidrofolato. Cuando corresponde aquí un metilo y un hidrógeno aquí, entonces tenemos un 5-metil tetrahidrofolato, o cuando tenemos un metileno, en las dos posiciones, en el 5 y en el 10, entonces vamos a tener 5,10 metileno tetrahidrofolato, o un metenilo también, ¿verdad? Si tenemos en la posición 5, los metenilos lo que pasa es que forman un anillito, así como estos, los metenilos, y cierran esta estructura. Entonces, vamos a ver que tenemos entre 5 y el 10 pegado a este metenilo. Entonces, esos son todos los derivados de los folatos. El folato, acuérdense, eso también lo podemos considerar como no es una vitamina propiamente dicho, pero sí lo tomamos dentro de los nutrientes nosotros del ácido tetrahidrofólico. Vean, dado que proviene del folato en su síntesis, realmente este folato se convierte primero en un 7,8 dihidrofolato en estas posiciones, viene después otra vez se reduce y ahora se queda como tetrahidrofolato porque se empiezan a reducir estas posiciones, de tal forma que las estructuras que se van a generar, estas aquí serían el formimino tetrahidrofolato porque tiene un carbón y un grupo amino, entonces es un formimino colgando de la posición del nitrógeno 5, o si no, tenemos un formilo, un CHO, ¿sí? Colgando de allí del grupo del nitrógeno 5. Entonces tenemos N5-formil tetrahidrofolato. Realmente este fragmento monocarbonado que está unido al átomo de carbono, ya sea en la posición N5 o en N10, ¿sí? O en ambos, pueden existir en estos tres estados de oxidación. Y todos ellos, estos tetrahidrofolatos, ya lo vimos que son muy importantes para ceder los átomos de carbono durante una síntesis de purina. Por lo tanto, las formas que participan en ceder a este átomo de carbono pueden ir desde muy reducidos como los metilos, ¿sí? Hasta muy oxidados como los formilos. Entonces se van oxidando cada vez más y por lo tanto pues vamos a ir, se van a acarrear desde átomos de carbono muy reducidos hasta átomos de carbono un poco más oxidados. Este es el otro acarreador de un solo átomo de carbono, que es el SAM, ¿sí? Y este es un cosustrato que va a intervenir en la transferencia de metilos en reacciones de transmetilación y transulfuración, cualquiera de los dos. El grupo metilo, vean ustedes que se encuentra unido a un grupo de azufre de la metionina. Esta es la metionina, la que tenemos aquí va a ser la metionina. Esta es la metionina. Ay, creo que mejor con
puedo empezar allí a rayonear y se ve muy feo. Pues ni aquí. Esta es la metionina, todo esto que ven aquí es una metionina. Entonces, este grupo metilo está colgando de esa metionina y se produce entonces junto para la producción de este S-adenosilmetionina, pues se produce con ATP y metionina, utilizando una metionina adenosiltransferasa. Y esta es la reacción que nos va a dar, ¿verdad? De tal forma que esto, donde se produce mucho eso, pues es en todos los microorganismos, pero los metanógenos tienen su propio acarreador de un solo átomo de carbono, que es la coenzima M, ¿sí? La coenzima M o tetrahidrometanopterina, que se pone H4-MTP, y metanofurano, MF. Entonces, los metanógenos tienen una propia, muy característica de ellas, que es la coenzima M. La S-adenosilmetionina participa precisamente, esta SAM, primero se produce la S-adenosilmetionina y luego, posteriormente, ya va a poder participar en ceder parte de su molécula, en este caso en la producción de, si ustedes se fijan, aquí tenemos una S-adenosilmetionina, pero con toda esta parte que contiene de su molécula, puede ayudar a transferir a través de la poliaminotransferasa 1 hacia la ornitina toda esa parte de átomos de carbono para poder producir a la espermidina. Y se libera entonces la S-adenosil, y se libera entonces nada más una metionin S-adenosina. Estos poliaminas, primero se genera una putrescina, ¿sí? Quitando a este CO2, más que nada, y se queda entonces todo este esqueleto carbonado aminado y se convierte en putresina. Y posteriormente la inclusión de esos otros átomos de carbono que vienen de la S-adenosilmetionina, pues van a dar lugar a la espermidina y a la espirmina. Bien. Como les había dicho, hay 3 enzimas que son importantes durante la biosíntesis: las transaminasas, las glutaminosinetasas y la glutaminoamidotransferasa. Vamos a ver y nada más recordar qué es lo que hacen las transaminasas, ¿verdad? Entonces, ellas van a catalizar, y ya lo habíamos visto durante la degradación, la transferencia de un grupo amino a un alfa-cetoácido. Y durante esta transferencia, pues utilizan a la vitamina B6, que es el piridoxalfosfato. La glutaminosintetasa, esta es una enzima que no hemos visto. Ella va a catalizar la reacción de la formación de esta glutamina. Aquí tenemos esta glutamina, en una reacción en la que el grupo amonio es el dador del grupo amino y el ATP a costa de la hidrólisis de un ATP, ¿sí? Entonces, hay un intermedio. Lo interesante es que en esta reacción se forma este intermediario que es el glutamilfosfato. Realmente esta glutamina es importante en la biosíntesis porque es la que sirve como fuente de grupos amino, ¿sí? Eso es lo que no se les debe de olvidar. También está la asparagina, que más o menos, que más bien funciona igual que la glutamina. Esta glutaminosintetasa, debido a que es tan importante por el manejo de la introducción del ion amonio, sobre todo en los microorganismos, tiene que ser sutilmente y no sutilmente, fuertemente más bien, ¿sí? Fuertemente regulada, porque si no va a haber demasiada glutamina, y tampoco es importante que haya tanta glutamina en el medio, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo ella pasa de un estado activo en el que
La glutaminosintetasa va a tener este grupo de tirosina sin modificar, pero se inactiva, dado que tiene este grupo OH, puede recibir un fosfato, ¿sí? Pero lo que recibe es no solamente al fosfato, sino puede recibir al ATP, ¿sí? Que se liberan dos fosfatos y nada más el que le queda, el AMP, se va a quedar pegado a ese grupo OH de la glutaminosintetasa, la cual se vuelve menos activa. Para poder volverla a reactivar, viene una desadenilación. Este es un mecanismo de regulación que se conoce como de modificación covalente por adenilación. ¿Sí? Entonces, la glutaminosintetasa, ya vamos ahorita avanzando sobre regulación a nivel de las enzimas, se regula por adenilación, que es un mecanismo de modificación covalente. Para que también actúen esas enzimas que la adenilan y la desadenilan, sí, también hay otras enzimas que van a ser también reguladas, que como la adeniltransferasa o que se activa o se desactiva a través de el uridil, la uridiltransferasa, que va a generar que se puede inactivar pegando un uracilo o desactivar para que pueda ahora pegar a adenina. Entonces, este tipo de modificación covalente también es muy importante durante la regulación. También está sujeta esta enzima a lo que se dice como regulación por retroalimentación. Vamos a ver que la retroalimentación es un mecanismo en el que el producto final hace que se regule la enzima inicial. Entonces, dado su importancia de la glutaminosintetasa, entonces se tiene también, para asegurar que no se aloque, entonces también tiene que venir otro tipo de regulación. Entonces, vean cómo las enzimas que son muy importantes en las rutas metabólicas, sobre todo en las biosintéticas, tienen varios mecanismos de regulación para asegurar de que no se pierda ese equilibrio en el interior de la célula. El equilibrio de todo lo que hay dentro de la célula se le llama homeostasis, o sea, la homeostasis o homeostasis, como ustedes le quieran llamar, la homeostasis, que haya un equilibrio entre lo que hay y lo que se gasta. Eso siempre, en el momento en que eso se rompe, entonces empiezan los problemas, ¿verdad? Y en nosotros, pues los cánceres, las enfermedades. Entonces, esta enzima para las bacterias es terriblemente importante, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser altamente regulada. Además, no solamente el producto final de que cataliza, sino también la histidina, el triptofano, el carbamoilfosfato, la glucosamina, el CTP y el AMP. Todos estos productos comienzan con glutamina, o sea, participa la glutamina allí y por lo tanto no puede haber mucho CTP, no puede haber mucho carbamoilfosfato, ni triptofano, ni histidina. Ya miren, estos dos son hidrofóbicos y estos dos son aromáticos. Entonces, pues tampoco a la célula le gusta tener ahí tantos aminoácidos grandotes, hidrofóbicos, en un medio superacuoso, y pues tiene que mantener el equilibrio. Por lo tanto, todos este mecanismo de regulación, que es a través de una uridiltransferasa, hace que la actividad de esta glutaminosintetasa sea muy sensible a las necesidades de nitrógeno. La actividad de esta glutamina sintetasa en las bacterias, pues obedece a una regulación de tipo acumulativa. ¿Qué significa eso? Una retroalimentación acumulativa. ¿Qué significa? Que a medida que van aumentando estos productos, pues a ella la inhibe. La otra es la
glutamino o glutamina amidotransferasa. Acuérdense, son 3, ¿sí? Las transaminasas, la glutamino sintetasa y la glutamino amidotransferasa o glutamina, como le quieran poner a glutamino. Unos dicen glutamino, yo digo glutamino, en los libros dicen glutamina, bueno. Ella se ocupa de transferir los grupos amida de la glutamina en las reacciones, en algunas reacciones biosintéticas, tanto a aminoácidos, a aminoazúcares y a nucleótidos de purina y pirimidina. De tal forma que esta es una enzima que contiene 2 dominios estructurales, tiene un canal, ¿sí? Tiene un dominio en el que usa la glutamina y otro dominio que acepta al amonio. Entonces, contiene además una cisteína, como lo pueden ver, que es conservada en el dominio de unión de la glutamina y actúa esta como un nucleófilo, dejando entonces un enlace amida de la glutamina y forma un intermediario glutamil enzima. Y de esta manera, el NH3 que se produce en la reacción se libera y pasa a través del canal, ¿sí? Que le llamamos un canal de amonio. Vean, aquí esto, pues, se libera como NH3 y se va como en el canal de amonio al otro sitio que tiene la enzima para poder hacer la reacción de poder pegarle este grupo amino a este sustrato que tenía un carboxilo, ¿sí? Entonces, vean cómo se produce esta reacción. Bien. Vamos a ver ahora sí ya las familias. Entonces, ustedes pueden ver cómo en este caso el glutamato, ¿sí? En la reacción que está catalizando, entonces se va a producir a través de una hidrólisis con el agua, ¿sí? Se va a producir un alfa-cetoglutarato y entonces nos da una reacción de una amida, ¿sí? Ya sea un aminoácido o un amino que tenga un grupo amida, ¿sí? Por eso es una amidotransferasa, ¿sí? Ya sea un compuesto que cambiamos nada más el grupo NH o que también le peguemos este grupo NH con doble ligadura como amida, no como amina, sino como amida. Bien, entonces ahora sí vamos a ver las familias. Aquí tenemos a la familia del piruvato, ¿sí? La familia del piruvato entonces nos va a dar a la alanina, la valina, la leucina y la isoleucina. Sin embargo, la isoleucina puede venir también de la síntesis de otra familia. Vamos a ver nada más las que provienen de manera directa, en forma directa del piruvato. Vean que efectivamente sí, nos da miedo ver todas estas rutas para la síntesis, pero son muy simples, muchachos. Y nada más nos vamos a fijar en el inicio, en la mayoría de las síntesis y en algunos puntos que son críticos. Entonces, aquí hay 3 enzimas que son importantes. Una es la enzima acetolactato sintasa. Esta enzima acetolactato sintasa ya la vimos durante fermentaciones. Ella contiene tiamín-pirofosfato que va a hacer que se genere un acetato activo. ¿Para qué es ese acetato activo? Bueno, si se va por aquí, ¿sí? Y acepta otra molécula de piruvato, me va a dar alfa-acetolactato y este alfa-acetolactato sufre una serie de reducciones, deshidrogenaciones y me va a dar hasta un alfa-cetovalerato. Este alfa-cetoisovalerato, perdón, ya es prácticamente el precursor de la valina. ¿Qué es lo único que le falta? Pues quitarle este grupo ceto y convertirlo en un grupo amino, de tal forma que viene una transferasa, una transaminasa, ¿sí? Y le cambia este grupo Z a un grupo amino y ya tenemos la valina.
En cambio, el alfa-acetoisovalerato puede irse hacia, si se le pega una coenzima, un acetilcoenzima A y se libera la coenzima A, nada más se le pega el grupo acetato, de tal forma que se genera el alfa-isopropilmalato y que posteriormente este va a convertirse en beta, primero es un iso, un alfa y después un beta, ¿sí? De tal forma que este beta isopro nada más son, tienen cambios nada más entre ellos y como ustedes pueden ver, lo que hace es cambiar aquí hay un protón y aquí hay un OH, pues nada más los cambian, por eso es un alfa y luego beta, isopropilmalato, y a partir de una oxidación, pues se forma este grupo ceto donde está el OH, por eso es que se tiene que hacer ese cambio, porque este OH, pues estos protones se pueden ir con el NADH y se me genera el grupo ceto. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Otra vez, para que venga una aminotransferasa utilizando otra vez glutamato, haga su transaminación y el glutamato le ceda el grupo amino para producir la leucina. Vean cómo la parte hidrofóbica, aunque está llena de carbonos con metilos, más que nada, esas no se modifican porque ya vienen desde la introducción de las alfa-acetolactato. Entonces, ahora para que se genere la isoleucina, aquí tenemos la isoleucina, se sigue un camino diferente. Primero que nada, la treonina pierde su grupo amino y se convierte en alfa-acetobutirato. Y este alfa-acetobutirato reacciona con el acetato que viene del piruvato que está pegado a la tiaminpirofosfato. Y una vez que está allí, obviamente que se le pega todo este grupo que tenemos aquí a este acetato, acetobutirato a este acetato, y se pasa por un intermediario estable de este alfa-aceto, alfa-hidroxibutirato, y otra vez reduciéndose y deshidratándose nos va a dar un alfa-aceto-beta-metilvalerato. Y este alfa-zeta, pues hay que quitarle este grupo ceto y meterle el grupo amino a través de una transaminasa, que es una valino-aminotransferasa. Entonces vean que realmente no hay mucho que ver en este tipo de reacciones. Aquí las reacciones que llaman la atención es la primera, que es catalizada por esta enzima que tiene tiaminpirofosfato, y las otras dos que son características como la acetohidroxiácido y sintasa para dar estos dos intermediarios, la misma enzima funciona con ella, y esta otra que es un isómero reductasa. Son reductasas. Vean, ¿por qué es un isómero? Porque lo pasa, como ustedes pueden ver, en este caso, a un alfa-beta, a un alfa-beta dihidroximetilvalerato o un alfa-beta dihidroxiisovalerato. Eso es lo único que podemos aquí destacar, ¿sí? Para poder decir la importancia de esta ruta. Obviamente, esta es una ruta dependiente de vitamina B6, ¿sí? O sea, de tiaminpirofosfato. Por lo tanto, es importante que haya en el medio. Bien, ya habíamos visto todo lo que es la vitamina, yo no me acuerdo que era la vitamina B6, bueno, es la vitamina B1, perdón. ¿Sí? Chihuahua, ¿no? Me debe haber equivocado en alguno de los dos. Y lo tengo que corregir, ¿sí? Si no, pues ustedes no. ¿Dónde lo puse? Déjenme ver. Tengo que corregirlo porque si yo les estoy diciendo que primero la vitamina B6 y después la vitamina B1, pues no, ¿verdad? Este es el piridoxal fosfato.
Bueno, no logro localizar dónde vi eso, pero, o a lo mejor estoy ya pensando en el piridoxal fosfato y no en este otro. No, sí, aquí está, muchachos, sí. Ya lo encontré. El PLPP es piridoxal fosfato, que es vitamina B6. Pues aquí yo creo que me equivoqué al ponerle. Ah, no, pero es que este es tiamín pirofosfato, perdón. El otro era piridoxal fosfato, PLPP, y este es tiamín pirofosfato. Este es otro, ¿sí? Porque este tiamín pirofosfato ya. Bueno, perdón por me equivoqué porque pensaba que era PLPP, pero no acuérdense. PLPP es de transaminasas, ¿sí? Y tiamín pirofosfato, o sea, TPP, es de acetolactato sintasa. Y esta sí lo puse bien, es vitamina B1. El PLPP es vitamina B6 y el tiamín pirofosfato es vitamina B1. Sí, ya me había espantado muchas veces. ¿Estoy diciendo mentiras? No, se me cruzaron los cables, pero está bien, ¿sí? Está bien lo que puse aquí, ¿sí? Es una vitamina B1 y esta contienen, si ustedes, un grupo de tiamina, ¿sí? Que es desde aquí hasta acá, y un fosfato. Hay dos fosfatos y por eso se llaman pirofosfatos. Tiamina pirofosfato, porque tiene dos fosfatos, ¿ok? El de la PLPP, sí, apréndanse, por favor, lo que contienen el tetrahidrofolato, por favor, el PLPP que contiene o de quién se deriva y el tiamín pirofosfato que contiene y de quién se deriva. Eso es lo que quiero que se fijen cuando vayan a estudiar. Este es una enzima también que va a contener piruvato, ¿sí? Y que también proviene de no contiene piruvato. Y las enzimas que contienen a este tiamín pirofosfato es una piruvato descarboxilasa o una piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Que estas son las que las vimos ya en esa época, cuando estuvimos revisando esos temas, ¿sí? Entonces, estas enzimas van a contener al tiamín pirofosfato como cofactor. Recuerdo muy bien que cuando les hablé sobre la fermentación alcohólica, les dije, bueno, la fermentación alcohólica se realiza precisamente debido a una enzima que contiene tiamín pirofosfato, que es la piruvato descarboxilasa y que nosotros no tenemos, solo la tienen las levaduras y las bacterias, pero los humanos carecemos de ella. Y la otra es la piruvato deshidrogenasa. Y si ustedes se acuerdan de la piruvato deshidrogenasa, pues es la enzima que utiliza al piruvato para convertirlo en acetilcoenzima A, quitándoles CO2. Realmente eso es lo que ayuda el tiamín pirofosfato, descendiente de la vitamina B6. Entonces, no se les olviden los cofactores, ya se los enseñé, ya los puse separados. Las enzimas importantes, ya vimos sus mecanismos. Ahora sí, vamos a ver ahora la siguiente familia, la familia del oxaloacetato, ya vimos la del piruvato. En la familia del oxaloacetato, allí el aspartato se va a producir a partir de este oxaloacetato que proviene del CAT, el aspartato, la asparagina, la metionina, la lisina y la treonina. Acuérdense que el oxaloacetato rápidamente por una transaminación se convierte en aspartato. Entonces, y eso da lugar entonces a que el aspartato sea el precursor, como ustedes pueden ver, de la asparagina, la metionina, la lisina y la treonina.
pero la treonina puede ser convertida también a isoleucina. Por lo tanto, es aquí donde existe esa conexión entre la familia del piruvato y la familia del oxaloacetato a través de la producción de isoleucina, ya que treonina puede dar también lugar a isoleucina y el piruvato también a isoleucina. Entonces, no se les olvide. ¿Qué es lo que se tienen que fijar? ¿Cuáles son los derivados de esas familias? ¿Ok? La del piruvato, la del oxaloacetato, la del alfa-cetoglutarato. Eso sí viene en el examen y se lo tienen que aprender, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los aminoácidos que se desprenden de esa familia? En este caso, la familia del oxaloacetato nos da aspartato rápidamente y fíjense cómo por transaminación y rápida, y entonces el aspartato va a ser precursor de todos los otros aminoácidos hermanos. Aquí está entonces la ruta que nos lleva hacia la síntesis de todos esos aminoácidos. Vean cómo inmediatamente en que el oxaloacetato se convierte en aspartato, entonces viene una enzima que es la primera de la ruta que se conoce como aspartosinasa. En todas las rutas, en la mayoría de las rutas biosintéticas, la primera enzima de la ruta es la que regula a toda la ruta y se va a regular por retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que esto que se produjo va a venir hasta acá y la va a inhibir. Este que se produjo va a venir hasta acá y lo va a inhibir. Este que produjo entonces va a venir y va a regular por retroalimentación a la aspartatosinasa. Entonces, esta es una enzima que ustedes pueden ver, produce un intermediario que es el aspartil beta fosfato. Este es un intermediario común para la síntesis de todos estos tres aminoácidos. Es la síntesis de la lisina, que es la que tiene una cadena muy larga con un grupo amino hasta abajo, es larga, ¿sí? Entonces, lo importante es que surge de este aspartil beta-fosfato que se va a convertir en un intermediario que es ahora un beta-aspartato semialdehído. ¿Qué es lo que le pasó a este beta-aspartato semialdehído? Pues perdió esta característica ácida y se convirtió en un aldehído, semialdehído. No pierde, como ustedes pueden ver, al COO, al C y al NH. ¿Por qué? Porque la cadena tiene que crecer hacia acá. Por lo tanto, este es para irse hacia la síntesis de lisina. ¿Sí, dime? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Mm? ¿No? Bueno, no sé quién le prendió a su micrófono. No oigan música, muchachos, pongan atención. Esto es bien bonito. Entonces, son como historias de la sirenita. No sé, un día les voy a contar la historia de la sirenita. Otra historia que yo me sé, no la que ustedes se saben. La de Walt Disney, no. Otra muy cruel, pero bueno. Bien, entonces, vean ustedes cómo este beta-aspartato semialdehído ahora toma un piruvato. No vamos a ver todas las enzimas, ¿sí? Porque si no, nos vamos a tardar mucho. Se forma un dihidropicolinato. Este es un picolinato, ¿sí? Y vean que la entrada del piruvato entonces ya está haciendo que se forme un anillo. Se cicliza rápidamente este anillo, ¿sí? Nos da este dihidropicolinato, pasa por tetrahidropicolinato con más reducciones, se le pega un succinato, luego hay una desaminación, una aminación por una transaminasa, ¿sí? Y luego viene un succinato, de tal forma que la adición de cada uno de estos sustratos que vienen durante la ruta es con el propósito de hacer crecer la cadena lateral, porque la lisina tiene 3 metilos
más el cuarto, que es el épsilon, en el cual se encuentra el grupo amino. Por eso les digo que es un camino largo de recorrer, de ir metiendo átomos de carbono a través de otras moléculas. Entonces, para la producción ahora de metionina, que también es compleja, vean ustedes cuál es la estructura de la aquí tenemos el esqueleto del aminoácido, pero tiene un grupo tiol, ¿sí? Aquí lo tenemos, un SCH3, de tal forma que lo primero que sucede de este beta-aspartato semialdehído es que se convierte en homoserina. ¿En qué cambia este aspartato semialdehído para hacer una homoserina? Vean, este grupo se convierte en CH2OH por reducción. Ahora si viene un succinil coenzima A, se va entonces la coenzima A y se le pega el succinil, el succinato, de tal forma que ahora ya tiene un succinato aquí. ¿Sí? En este grupo OH que se vuelve reactivo, básicamente, se viene una cisteína y bota al succinato que tenemos aquí y ahora se pega la cisteína. ¿Y para qué sirve que se pegue la cisteína en este punto? Ah, pues para poder meter el azufre. La cisteína tiene un grupo SH y a través de ese grupo puede reaccionar porque tiene la misma capacidad que el oxígeno de reaccionar, de tal forma que ahora se genera una cistationina. Esta cistationina, si ustedes se fijan, puede eliminarse todo esto como si fuera un amonio más un piruvato, de tal forma que ahora sí deja un SH, un SH. Se tiene que eliminar todo esto que estoy señalando para quedar un SH. Este SH ahora sí puedes reaccionar y ahora se llama homocisteína. Si este se llamaba cistationina, ahora este se llama homocisteína y viene un tetrahidrofolato y le pega un metilo, ¿sí? Le pega un metilo en este grupo SH y ya hizo a la metionina. Para que vean que aquí es donde participan estos intermediarios que les mencioné, de acarreadores de no son intermediarios, estos acarreadores de un átomo de carbono. Entonces aquí una metionina sintetasa, que es la última enzima para la producción de metionina, le pega este metilo. Pero esta homoserina también puede irse hacia acá cuando es tomado por una cinasa. Todas las cinasas utilizan ATP. Entonces, esta cinasa le va a pegar un fosfato. ¿En dónde se lo va a pegar? En este grupo reactivo. Y me queda una fosfohomoserina. Y pues sí, ya nada más se le quita el fosfato y se queda este grupo OH. Antes, ¿qué es lo que teníamos aquí? Esta homoserina se convierte en fosfohomoserina y finalmente en una treonina. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, no hay necesidad, digo, no vamos a estudiar todos cada uno y vamos a ver los mecanismos de reacción porque no tiene mucho sentido, pero sí es importante que nos fijemos, ¿sí?, en cuáles son los puntos cardinales. Fíjense cómo es la aspartocinasa es muy importante para la formación de este intermediario beta-aspartilfosfato. También es muy importante la participación de esta enzima que es la homoserina deshidrogenasa para la formación de homoserina, ya que a partir de la homoserina se puede obtener treonina o metionina. Y finalmente, obviamente, que aquí vemos la introducción de un átomo de carbono por el tetrahidrofolato. ¿De acuerdo? Bien, como ya les mencioné, la aspartocinasa es la enzima más importante de la síntesis de la vía porque es la primera y se tiene que regular. En Escherichia coli existen 3 tipos de isoenzimas. ¿Qué quiere decir? Es una enzima, son 3 enzimas que hacen lo mismo y pueden se regulan de manera distinta, tienen el mismo
mecanismo e incluso se pueden diferenciar incluso en cuanto al peso molecular, pero tienen el mismo mecanismo. Entonces son isoenzimas, todas aquellas enzimas que tienen el mismo mecanismo y catalizan el mismo sustrato, de la misma forma el sustrato, son isoenzimas. Pueden diferenciar en tamaño, ¿sí? Entonces aquí tenemos el caso de la aspartosinasa de Escherichia coli, en la cual hay 3 tipos de ellas. ¿Por qué tiene 3 tipos de ellas? Porque cada una de ellas se puede regular por retroalimentación de manera diferente. De tal forma que está la aspartosinasa 1 se regula por retroalimentación de treonina. Entonces, si hay treonina, ya deja de funcionar. Y el correpresor, o sea, que le ayuda, es tanto la treonina como la isoleucina. La aspartosinasa 2, no, ese no tiene ninguno, pero tiene un correpresor que es la metionina. Y la aspartosinasa 3 tiene como inhibidor por retroalimentación a la lisina y como correpresor también a la lisina, no importa. ¿A qué se le llama un correpresor? Pues es un compuesto cuya presencia resulta en una represión transcripcional de la síntesis de esta enzima. Entonces es muy importante de que nada más reconozcamos que las enzimas de inicio de la síntesis pueden ser reguladas, no solamente a nivel de los productos finales, sino también a nivel genético. Estos aminoácidos pueden ir hasta allá, hasta el gen, y pues pegarse y ya no permitir la síntesis de esto, de la enzima, ¿sí? Entonces, como ven, los productos finales, isoleucina, ¡pum!, viene y inhibe. Inhibe aquí o inhibe desde el principio. Bien. ¿Por qué es tan importante la metionina? Porque la metionina, muchachos, es el precursor de la S-adenosilmetionina. ¿Y para qué sirve la S-adenosilmetionina? Pues para ceder un grupo metilo, ¿sí? Sobre todo. Y este metilo es muy reactivo, ¿sí? Y lo que lo hace como por estar pegado al grupo azufre, y lo hace que está aquí solito, y lo hace muy reactivo. Y bien, la metionina, dado que es el precursor de SAM, puede irse no solamente a la producción de S-adenosilmetionina, que es muy fácil, ¿sí? Ya que la metionina, como ven, agarra el ATP y lo pega aquí en su grupo azufre para dejar este metilo rápidamente libre para poder donarlo. Si tiene un aceptor de metilos, ¿sí? Entonces durante una biosíntesis cede al metilo y ella se queda como S-adenosil homocisteína. Y la cisteína entonces, ¿sí?, puede, esta S-adenosil homocisteína se puede ir hacia la formación de homocisteína y recuperar ahora sí con otra tetrahidrofolato el metilo que ya dio, y entonces se forma un ciclo virtuoso, ¿sí? Se está regenerando continuamente el SAM. O también a través de esta homocisteína, si se le pega una serina, nos da una cistationina que va a producir un alfa-cetobutirato, que ya vimos que puede darnos lugar a la cisteína o a este alfa-cetobutirato. De todas maneras, se puede convertir en propionil coenzima A, y este propionil ya vimos allá en los ácidos grasos, cómo se convierte en succinil coenzima A y se puede integrar precisamente al metabolismo central, ¿sí? Aquí, como pueden ver, en esta cistationina, pues aquí está esa molécula de serina que se le está pegando. Bien, en hongos y levaduras, la síntesis de lisina se deriva a partir de alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y allí es un camino un poquito diferente al que acabamos de ver. El alfa-cetoglutarato
que no, aquí acuérdense que estamos viendo en esto la familia del aspartato, o sea, del oxaloacetato. Entonces, en los hongos, no. A través de alfa-cetoglutarato se puede producir un homocitrato, un homoaconitato, homoisocitrato, cetoadipato, hasta llegar hasta la producción de lisina. Entonces, básicamente, en hongos y levaduras, el alfa-cetoglutarato se convierte en lisina. Entonces, nada más para que lo tengan presente. Bien, en la familia del alfa-cetoglutarato, nosotros estamos viendo entonces que lo primero, a través de una transaminación se produce glutamato. El alfa-cetoglutarato rápidamente va a dar lugar a glutamato. Vean ustedes cómo estas familias, como la del piruvato, la del alfa-cetoglutarato y la del oxaloacetato, primero se transaminan y nos dan lugar a esos aminoácidos que son productos de transaminación, y a partir de esos productos ya transaminados vienen los demás aminoácidos. Por lo tanto, así como sucedió en el caso anterior, el glutamato ahora es el precursor de la glutamina, de la prolina y de la arginina. La arginina es importante. ¿Por qué? Porque nos va a llevar precisamente a una serie de moléculas importantes para las bacterias. Entonces, aquí le llaman, aquí ustedes pueden mencionar que se trata de la familia del alfa-cetoglutarato, pero hay quienes dicen, no, es la familia del glutamato, pero es lo mismo, ¿sí? Porque el alfa-cetoglutarato genera glutamato y además también el glutamato va a dar lugar a la glutamina, prolina, arginina. Además, dado que es precursor de las argininas, también se producen las poliaminas a partir de ellas, que ya vimos cuáles eran: putrescina, espermidina y espermina. Y en las levaduras y en los hongos también ya vimos que el alfa-cetoglutarato produce lisina. Pero hay otro todavía, un intermedio, otra molécula importante que surge de aquí, que es el delta-aminolebulinato. Este delta-aminolebulinato es un precursor de los tetrapiroles que contienen grupo M. Y en algunos microorganismos se origina a partir precisamente del glutamato, de esta familia. Entonces, ¿qué importancia tiene la glutamina y el glutámico, muchachos? Pues es muy importante debido en nosotros, por ejemplo, el glutámico o glutamato nos da lugar al GABA, un neurotransmisor, ¿sí? Entonces, el GABA es uno de los neurotransmisores importantísimos de nuestro sistema nervioso. Entonces, por lo tanto, la glutamina y el glutamato van a tener, además, digo, dejando a un lado esta idea de que para nosotros es muy importante, pues tiene también un papel importante porque van a ser, déjenme ver qué es. Ok, vamos bien. Sí, porque ellos dos participan en la transferencia rápida de los grupos amino o de los grupos amido, ¿sí? En las reacciones de transaminación. Y la glutamina se sintetiza a partir del glutamato con la participación de un amonio. O sea, este glutamato, yo le pego un amino, un grupo amonio, pues se convierte en glutamina, ¿sí? Aunque se gaste ATP, ¿verdad? Y es allí donde participa la glutaminosintetasa. Entonces, la enzima glutaminosintetasa, como ya lo vimos, es importante porque va a estar relacionada con la fijación del amonio en microorganismos. Aquí tenemos la producción de prolina rápidamente a partir del glutamato. ¿Qué es lo que sucede? Pues el glutamato va a ser tomado por esta glutamato-sinasa, que las sinasas, acuérdense que siempre usan ATP, ¿sí? Y la fosforila en esta posición. Siempre que vean un carboxilo y que haya un ATP por allí, que una enzima vaya y se lo pegue, se genera un fosfato allí, porque este oxígeno acepta el fosfato. Entonces se genera este intermediario importante que es el gamma glutamilfosfato, porque gamma, pues si se fijan, carbono alfa, carbono beta, carbono gamma.
y este es un glutamilfosfato. Entonces, viene una glutamato deshidrogenasa que puede utilizar NADH o NADPH. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se hace que esta molécula se reduzca y a la vez se pierda ese grupo fosfato y nos va a dar un glutamato gamma semialdehído, porque ahora este grupo se convierte en aldehído. Y ahora hay una ciclización no enzimática en la que esto se pega con esto. De tal forma que nos va a dar el pirrolina 5-carboxilato. Y este pirrolina 5-carboxilato, ¿sí? Lo que va a suceder es que se elimina, se reduce, ¿sí? Se va a reducir en esta posición y ya nos queda la prolina. Entonces, lo importante es que esto se ciclice para que se forme este anillo de prolina. Bien, a partir del glutamato también se pueden obtener los otros aminoácidos. Entonces, el glutamato no solamente puede ser tomado por esta sinasa, sino también por una acetilglutamato sintasa. ¿Y eso qué hace? Pues nos va a dar un N-acetilglutamato, que va a ser el precursor de los otros aminoácidos. Entonces, lo primero que tiene para irse a la síntesis de las otros aminoácidos, se tiene que acetilar este glutamato. Y ahora sí, el N-acetilglutamato, ahora sí, si ustedes se fijan, viene una glutamato sinasa, esta sinasa, acetilglutamato sinasa, de tal forma que nos va a dar precisamente un N-acetil gamma glutamilfosfato, viene una reducción y una desfosforilación, se va esto y se reduce y nos va a dar el N-acetilglutamato gamma semialdehído, un aldehído, ¿sí? Y ahora sí viene como tenemos este grupo, ¿sí? COCH3, entonces este grupo COH, entonces viene una aminotransferasa y agarra este CO y le pega un NH. Y ya tenemos ahora un N-acetilornitina. Todavía no vemos la cara del aminoácido. De tal forma que entonces se elimina este CH3CO, ¿sí? Que sería un acetato, este acetato se elimina y ahora sí ya me queda una ornitina, ¿sí? Y ahora con un carbamoil fosfato, el carbamoil fosfato pues nos va a dar una citrulina. Al final, esta citrulina se convierte en arginina succinato y esto ya es prácticamente lo que sucede en el ciclo de la urea. Para eliminar una molécula, dado que se le pegan allí aspartato en este caso, pues se elimina cuando se pegan así moléculas más grandes, como lo vimos en la síntesis de los nucleótidos, pues se salen fumaratos generalmente. Entonces aquí al pegarse este aspartato se convierte en arginino succinato, se elimina la mitad de la molécula como fumarato y nos queda la arginina. Entonces al final de cuenta esto está muy relacionado con la ornitina hacia el ciclo de la urea, hacia esa eliminación del amonio a través del ciclo de la urea. La arginina, entonces, como dijimos, esa que proviene del glutámico, entonces es una molécula importante porque genera las poliaminas, es la que va a dar lugar prácticamente a las poliaminas. Esta producción de arginina, que es precursor de estas poliaminas o aminas biogénicas, pues se encuentran como compuestos orgánicos o en las bases nitrogenadas. Generalmente se encuentran en alimentos fermentados como el vino, los quesos, las salchichas. Algunas veces son buenas y otras son malas.
estas poliaminas no deben de exceder. Por ejemplo, en la industria del vino, si, como son productos fermentados, una generación de muchas aminas biogénicas le da un sabor muy, pues, como a podrido, ¿sí? Al vino. Eso quiere decir que se contaminó el vino con bacterias, de tal forma que las bacterias empezaron ahora a producir poliaminas y pues ya se echa a perder todo ese vino. También sucede con los quesos. De hecho, ustedes y las salchichas, ustedes lo pueden ver cuando se echan a perder las salchichas, huelen feito. Pues es porque están ahora las bacterias que estaban ahí, que se le pegaron por estar en el ambiente, pues empiezan a echar a perder, a comerse, a procesar todos los aminoácidos o a comer carbono y a producir poliaminas. En las bacterias lácticas, la síntesis ocurre a través de la formación de ornitina, que también puede producirse por los, como vimos, por los intermediarios de la prolina. Entonces, la arginina, en una manera esquemática, ¿sí?, puede ser convertida a citrulina, a ornitina y a putrescina. Sí, si ustedes se fijan, esta es una enzima que es una ornitina descarboxilasa o una ODC. Generalmente cuando ustedes trabajan en una, bueno, si van a trabajar, ¿verdad?, en una industria de vinos, pues el microbiólogo tiene que estar viendo los niveles de ODC, porque si no, van a tener putrescina y se va a echar a perder el vino. Puede ser que la arginina se produzca como se vaya hacia la formación de agmatina por una arginina descarboxilasa, pero esta agmatina también produce putrescina, ¿sí?, por una ureidohidrolasa. O si no, también se produce una N-carbamilputrescina que al final de cuentas también desemboca en la producción de putrescina. Entonces, todas estas, las putresinas y todos sus intermediarios son aminas biogénicas y son no muy agradables, ¿sí? Porque en la industria de quesos o en la industria de vinos o de algún tipo de fermentación, no es bueno y por eso el microbiólogo debe estar muy abusado y debe saber muy bien el mecanismo de biosíntesis de algunos aminoácidos que van a ser tomados para producción de aminas biogénicas. El otro es el aminolebulinato. El aminolebulinato le llamamos ALA. Este es un precursor de tetrapirroles y puede ser sintetizado por dos rutas. Una que sería a través de la condensación de este aminoácido que es la glicina y el succinilcoenzima A. Esta le llaman la ruta de los 4 carbones o del glutamato que sería la ruta de los 5 carbonos. En ambos casos, esta aminolebulinato es el primer paso para convertirse en tetrapirroles. Si la glicina participa junto con el succinilcoenzima A, pues se convierte en un 5-aminolebulinato a través de esta sintasa, aminolebulinato sintasa. En los procariotes es muy común que el glutamato, que viene del alfa-cetoglutarato, se convierta en glutamil-tRNA, después en glutamato 1-semialdehído y finalmente en aminolebulinato. Y esto es por eso que lo pusimos en esta sección, porque pues también viene del glutamato. Los tetrapirroles, cuando se producen por la succinilcoenzima y la glicina, que es lo que sucede en los eucariotes, ¿sí?, pues se condensan la glicina con el succinilcoenzima A para dar un compuesto mucho más grande que es el alfa-amino-beta-cetoadipato. Y luego por pérdida de un CO2, entonces se queda como aminolebulinato y obviamente que este aminolebulinato se va condensando y se forma el porfobilinógeno. Y este porfobilinógeno, vean que tiene un anillo pirrólico aquí y posteriormente se convierte en
protoporfirina, ¿sí? Y ya protoporfirina, pues ya es una molécula que importa para la formación de los tetrapiroles. Esto es un tetrapirol ya propiamente dicho. En la familia del 3-fosfoglicerato, ¿sí? Esta es muy chiquita, ¿sí? Y lo primero que se forma es una serina. Y después de la serina se convierte en glicina y la serina también puede dar lugar a cisteína. Y fíjense qué chistoso, la glicina es el aminoácido más pequeño que hay en las células. Las glicinas no tienen un carbón asimétrico porque tienen es un NH2, un CH2, un COH. Entonces, no tienen carbón asimétrico. Por lo tanto, podríamos pensar que el aminoácido que más fácil se forma sería la glicina por ser el más chiquito y el más fácil. Pues no, el que más fácil se forma es la alanina, muchachos. ¿Por qué la alanina? Porque si yo como glucosa, llego hasta piruvato y el piruvato inmediatamente se transamina y me da alanina. ¿Ve? En cambio, la glicina tiene un camino más largo, como lo vamos a ver. ¿Sí? Para la síntesis de glicina a partir del 3-fosfoglicerato, pues vean cómo primero una deshidrogenasa se lleva los protones, utilizando NADH, para darnos de aquí, ¿verdad? Para darnos 3-fosfohidroxipiruvato. Y ahora, este 3-fosfohidroxipiruvato, viene un glutamato. ¿Y qué es lo que hacen los glutamatos? Ah, pues es que aquí hay un CO, pues le voy a meter un grupo amino a través de esta fosfoserina aminotransferasa. Y ya le metí es una transferasa, ¿sí? Siempre que vean glutamato y alfa-acetilglutamato, se llama. Nada más que pues le ponemos a quién está sintetizando, ¿verdad? La fosfoserina. Entonces es una aminotransferasa. Y nos va a dar precisamente ahora sí un 3-fosfoserina. Ahora viene la liberación de este fosfato que tenemos aquí, ¿sí? Y la introducción de una molécula de agua para que este fosfato se lleve su oxígeno y me quede un CH2OH aquí. Porque esta es la característica de la serina, de tener un OH. ¿No? Y ahora sí, ya la tenemos. La serina es un aminoácido que tiene un metilo con un OH. Está hidroxilada. Pero de la serina surge la glicina. ¿Sí? Como lo vimos acá atrás. De la serina surge la glicina. Entonces, si ustedes se fijan, como hay un CH2OH, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con este CH2OH? Ah, pues háblenle al folato y se lo lleva. Porque el folato, el tetrahidrofolato, o se lleva o cede moléculas de un átomo de carbono. Y obviamente que aquí hay un átomo de carbono, aunque vaya hidroxilado, ¿sí? No importa. Puede ir aminado, puede ir hidroxilado, puede ir reducido, no importa. El tetrahidrofolato lleva y trae. Entonces, en este caso, se lo lleva. De tal forma que se lo lleva y nada más le deja un protón y se convirtió ya en glicina. Entonces, eso es importante precisamente porque la enzima final ahora sí ya va a involucrar a un metilente-tetrahidrofolato y recibe de nombre como serin hidroximetiltransferasa. Para la producción de cisteína, como lo vemos aquí, ¿sí? Ahora la serina, tanto en microorganismos y plantas, lo que ocurre, ¿sí? Va a ser que, como ustedes acuérdense que es un 3-fosfoglicerato que nos da la serina, entonces la serina para la producción de cisteína, pues ya le queda muy fácil. Miren, tiene un OH aquí. Entonces, lo que va a hacer es llamarle a una acetilcoenzima a través de una serina acetiltransferasa y le pega en este grupo OH el acetilo. Se va a la coenzima y dice ahí tatoacetilo. Entonces, ahora sí se forma un ortoacetilserina.
¿No hubiera sido más fácil que le cambiaran un SH por un OH? Sí, pero ¿de dónde lo puede tomar? La introducción del acetilo aquí es para darle precisamente como señalización y reactividad a este oxígeno, para que ahora sí se pueda ir este oxígeno y le dé chance de entrar al azufre para que lo supla porque no se puede hacer una transferencia de OH rápidamente por un SH, no, en este caso no, ¿sí? De tal forma que tiene que ser primero acetilado y una vez que está acetilado sale el acetato, ¿sí? Acuérdense que es un CH3COOH, entonces sale un acetato y nos queda ahora sí el SH que va a dar lugar a la formación de cisteína. ¿De dónde viene ese azufre? En las bacterias viene precisamente de la incorporación del sustrato, o sea, asimilación del sustrato, del sulfato. Hay dos moléculas inorgánicas muy importantes para los microorganismos, los nitratos y los sulfatos. Tanto nitrato como sulfato sufren asimilación y desasimilación. Los dos. Si un nitrato se asimila, ¿sí? Entonces ese nitrógeno se va a la formación, a la incorporación de aminoácidos. Si se desasimila, ¿sí? Como sucede con la nitrato reductasa del Paracoccus desnitrificans, entonces se va y se va oxidando cada vez más, no, se va reduciendo cada vez más desde nitrato hasta nitrógeno libre que se va a la atmósfera, ¿sí? En cambio, en el sulfato, también las rutas de asimilación y desasimilación existen, de tal forma que si se asimila, ¿sí? Se va hacia la formación o hacia la incorporación de azufre, ¿sí? Para la formación de la síntesis de cisteína. Ese azufre que acabamos de ver viene precisamente de esta asimilación de azufre a partir del sulfato. En la desasimilación del azufre, el sulfato se va reduciendo cada vez más hasta que se forma H2S y entonces el sulfuro pues evoluciona y huele feo. Eso es lo que sucede. Bien, eso pasa en las cañerías, muchachos, por eso huelen tan feo. Bien, entonces, ¿de dónde proviene ese azufre que se incorpora a los aminoácidos? Del sulfato. Por lo tanto, el sulfato con el ATP y una enzima que es importantísima, que es la ATP sulfurilasa, si no hay esta enzima, no hay esto. No se presenta esto. Se convierte, pega estos dos, al ATP y al sulfato, y lo convierte en adenosina 5-fosfosulfato, que en sus siglas lo ponemos como APS, adenosil fosfosulfato, ¿sí? Y vean cómo se le pegó el sulfato, ya ahí lo va acarreando la adenosina fosfatada. Entonces viene ahora un ATP y lo vuelve a fosforilar a esta ribosa. Y la fosforila en la posición 5. Y entonces toda la molécula va a recibir el nombre de 3-fosfoadenosil, 3'-fosfoadenosil, porque aquí está 3', 5-fosfosulfato, ¿sí? Sí, perdón, es 3', ¿sí? Aquí, 5, aquí es 1, ¿sí? 3, sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, es 3' fosfoadenosil, porque está fosforilando al adenosil, 5-fosfato. Entonces, este se llama PAPS, o sea, nomás le pegamos una P aquí. Y ahora sí, viene una reductasa. Al actuar la reductasa, entonces se va a liberar el 3'-fosfoadenosil 5-fosfato, que se ama PAP. Entonces nada más libera el S. Al sulfito se queda este SO3 como sulfito. Y luego ya viene otra vez una reducción y se queda, porque vean cómo está oxidado, ¿sí? Entonces vienen 3 reducciones, 3 veces se reduce con esta sulfuro reductasa y entonces lo convierten en sulfuro. Y este sulfuro es el que se le pega a la cisteína para dar esto.
Entonces de ahí surge. Esta es la ruta que no se les debe de olvidar durante la asimilación del sulfato para incluirlo a la cisteína. Entonces, es la asimilación del sulfato ocurre a través del APS y del PAPS. Vamos a ver que la desasimilación del sulfato no involucra al PAPS. Bueno, la familia del fosfoenol piruvato y la eritrosa. Es una familia muy importante. Vean que van a ser los, el fosfoenol piruvato proviene ¿de dónde, muchachos? ¿De qué ruta? ¿Alguien me puede decir? El fosfoenol piruvato, ¿de dónde proviene? ¿De qué ruta? Glicólisis. Sí, así es. La eritrosa 4-fosfato, ¿tú misma? ¿Cómo? Perdón, es que se me cortó. Y la eritrosa 4-fosfato, ¿de qué otra ruta proviene? De la ruta de las pentosas. Eso, mero. Ay, cuando menos lo sabes identificar. Sí, de las pentosas. La eritrosa 4-fosfato se forma durante el rearreglo de carbonos que vimos. Entonces vean cómo la glucólisis y la ruta de las pentosas ahora juntan a dos de sus intermediarios para generar estos 3 aminoácidos bien complejos. Fenilalanina, si ustedes se acuerdan de qué tamaño es la fenilalanina, la tirosina y el triptofano, son muy grandes, son moléculas muy grandes. Y más aún, a partir de la fenilalanina surge la tirosina. Entonces, es muy importante la participación de un compuesto. ¿Cuántos átomos de carbono tiene esto? ¿Me pueden decir? El fosfoenol piruvato. Eso ya lo tienen que tener así súper clarito. Porque la glucólisis, ¿qué decimos de la glucólisis? Una molécula de 6 átomos de carbono se rompe en 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Entonces, el fosfoenol piruvato, ¿dónde se encuentra? ¿En los de arriba o en las de abajo? ¿En las de 6 átomos o en las de 3 átomos? En la de 3 átomos. Es el fosfoenol piruvato, es el PEP. Es fosfoenol piruvato, es el que da lugar al piruvato. Por lo tanto, fosfoenol piruvato es muy reactivo porque efectivamente pues tiene un fosfato y tiene un enol, ¿sí? Entonces, y eso es muy reactivo el fosfoenol piruvato. La eritrosa 4-fosfato es, hagan de cuenta como el novio y la novia, hagan de cuenta. Pues entonces la novia es la eritrosa y el novio es el fosfoenol piruvato, el fogoso, ¿sí? De tal forma que entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas dos moléculas? Una de 4, vean, eritrosa 4, nomás tiene 4, y fosfoenol piruvato, que es más chaparrito, pues se juntan y se condensan. Y al condensarse se forma un compuesto, ¿cuántos átomos de carbono? De 7. Es 7, exactamente. Fíjense, yo siempre he dicho que a la célula le gustan más que nada los números pares de carbono. Pero aquí, pues tal parece que es el destino de un chaparrito con una alta de casarse y condensarse, para dar lugar a todos estos hijotes que tiene abajo. Y efectivamente de esa condensación, de esas dos moléculas, yo a veces lo veo y digo, qué maravilla la célula. Desde las reacciones de las moléculas nos dan idea de cómo es la vida y que no debemos de tener esas ideas extrañas ni esos, pues,
esas costumbres feas de que, ay, no, yo no lo quiero porque está feo, peludo y no sé qué, no, o está muy grandote, o está muy chaparro, tiene granos. No, no, adentro de la célula las reacciones son reacciones y aquí se obedecen. El fosfoenol piruvato muy reactivo se casa con esta y nos da esto. Y se forma este compuestote que es un arabino heptulosanato, así se llama, heptulosanato, heptulo de 7 átomos de carbono, ¿sí? Y esto es lo que determina la formación de estos monstruos. Son unas moléculas muy grandotas. Pues fenilalanina, tirosina, triptofano y tirosina. Entonces a mí me parece bellísimo porque es como una pareja que se casa y tiene unos hijototes. Yo tenía una amiga que era chaparrita y su novio era altote y tuvieron un hijo altote, más alto que su papá y pues obviamente que su mamá. Y me daba mucho gusto porque yo decía, mira cómo está la genética, ¿verdad? Qué interesante. Así es de que así sucede aquí. La genética, si hablamos de química, pues va a dar lugar a estos hijototes. Entonces, y es por esa formación de ese compuesto de 7 átomos de carbono. Antes de que se forme el triptofano, hay una molécula intermedia que es muy importante, que es el corismato. Y ese se convierte a antranilato para la formación de tirosina y fenilalanina, o también se parte del prefenato. Hay varios aspectos importantes que ustedes tienen que ver en la síntesis de los aromáticos. Hay un compuesto intermediario que se conoce como chiquimato. Cuando se cierra el anillo de 7, se convierte en chiquimato. Y el chiquimato es el precursor del corismato. Y el corismato es el precursor de la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. ¿Cuál es el papel del corismato, básicamente? Pues es el de ramificar la ruta en ese punto. Y entonces va a haber una de las la participación importante de la enzima triptofano sintetasa para sintetizar al triptofano que canaliza la ruta. La síntesis de la histidina como la del triptofano, que vamos a ver posteriormente la de la histidina, comparte intermediarios metabólicos de la síntesis de las purinas. Entonces, vean cómo pues la célula trata de ahorrarse. Entre más se pueda ahorrar, pues mejor para ella, ¿verdad? Entonces puede hacer algunos intermediarios, pues préstaselos a la síntesis de la histidina. Bueno, pues ahora la síntesis de purinas también lo necesita. Entonces, al final de cuentas, las rutas se pueden ramificar hacia otras, la necesidad de otro tipo de productos como purinas o histidinas. El corismato, entonces, es el precursor también de una enterobactina, ¿sí? Y enterobactina es un sideróforo que facilita el transporte del hierro, para que vean que esta síntesis de aromáticos pues es terriblemente importante. Entonces aquí de una manera resumida podemos decir qué es lo que pasa, así de forma general. Sí, sin ver ahorita todavía la ruta. El fosfoenol piruvato y la eritrosa 4-fosfato se convierten en este gigantesco de 7 átomos de carbono que se llama 2-ceto, 3-hidroxi, desoxi, arabino, heptulosanato, 7-fosfato. Tiene un nombre terrible, larguísimo. Pero, pues con que ustedes se acuerden de esto último, heptulosanato, es lo que yo siempre me fijo en el heptulosanato 7-fosfato. Ya todo lo demás, pues lo entiendo porque se pegaron estas dos moléculas. Este heptulosanato va a dar lugar al chiquimato. Y el chiquimato es el precursor del corismato. Vean cómo el corismato es un punto de bifurcación para producir antranilato o para producir prefenato. Si se va hacia la formación de antranilato, pues entonces el antranilato es el precursor del triptofano, ¿sí?
nada más. Y aquí en este pedacito es donde empieza a trabajar la triptofano sintetasa. Cuando se requiere mucho triptofano, entonces la triptofano sintetasa empieza a canalizar todo esto, desde, es como una señal que le dice, no, antranilato, vente para acá, no te vayas para allá. Pero el corismato también puede producir prefenato. Si produce prefenato, entonces el prefenato va a producir o tirosina o fenilalanina. Entonces no se les olvide, corismato, punto de bifurcación para la generación de antranilato o prefenato. Antranilato, precursor de triptofano. Prefenato, precursor de tirosina y fenilalanina. ¿Ven? Ya con eso ya se la aprendieron toda la ruta más compleja de la biosíntesis. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver detalles de esta ruta, que es importante. Si ustedes se fijan, aquí las dividí en 3 partes importantes, que sería hasta la formación de corismato. Primero, la primera parte es el fosfoenol piruvato. Vean cómo están sus átomos de carbono, sus 3 átomos de carbono, y la eritrosa 4-fosfato. Aquí están las eritrosas 4-fosfato. Entonces, pues se condensan, ¿sí? Este se pega con este, y se convierte en el dihidroxi. Es el 2-ceto. ¿Por qué se llama 2-ceto? Miren, 1,2-ceto, ¿sí? 3-dehidroxi, 2-ceto, 3-dehidroxi. Se perdió un oxígeno, 1H, ¿sí? Dehidroxi o desoxi, como le quieran llamar, dehidroxi o desoxi, ¿sí? Arabino. ¿Por qué arabino? Porque es como si fuera la estructura de una arabinosa. Todo esto tiene la estructura de este azúcar, que es la arabinosa. Y qué bueno, porque la arabinosa es un azúcar que abunda en los organismos, en los eucariotes y en los procariotes. En realidad, la síntesis de aminoácidos aromáticos, muchachos, la realizan las plantas y las bacterias. Nosotros no, ¿sí? Entonces, aquí se convierte esta molécula a través de la acción de esta enzima, que es importantísima. Si no existe la desoxiarabino heptulosanato fosfato sintetasa, no va a haber esta condensación y no hay síntesis de aminoácidos aromáticos. Entonces, esta DHAP es la primera enzima, la más importante de la síntesis, la que va a regular la síntesis, y si desaparece, no hay síntesis de esto. Bien, entonces, una vez que está el 2-ceto, 3-dehidroxi de arabino heptulosanato, 7-fosfato porque está fosforilado en la posición 7, ahora sí viene una ciclización. Hay otros pasos entre esto y esto, ¿verdad? Pero vamos a ver nada más hasta que se cicliza. La ciclización me va a dar un 3-dehidroxichiquimato, que es este. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están todos los 7 átomos de carbono que se juntaron acá, los azules con los rosas. De tal forma que ahora sí viene una chiquimato deshidrogenasa. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Las deshidrogenasas, aquí lo que está haciendo esta deshidrogenasa es reduciendo a este compuesto, ¿verdad? Y lo va a reducir en esta posición para darnos lugar al chiquimato. Este es el chiquimato. Es la forma reducida del producto de condensación de el DHAP. Luego, una vez hay más reacciones hasta llegar aquí, ¿sí? Cuando se llega aquí, que ya se le pega en esta posición un enol, un piruvato, y formándose un enol pirubil chiquimato 3-fosfato, entonces ahora sí sale un fosfato y a través de una corismato sintetasa, y se genera el corismato. Este es el corismato, ahí se le elimina, por eso les digo que faltan otras reacciones aquí, que se fosforilan para poder hacer este paso de dar lugar al corismato. Entonces, aquí lo único que les estoy
presentando es los 3 intermediarios más importantes. Así, escríbanlo. Los 3 intermediarios importantes de la síntesis de los aminoácidos aromáticos son el DAHP, o sea, el 2-ceto-3-deoxi de arabino heptulosanato 7-fosfato o heptulosanato 7-fosfato, DAHP. El chiquimato y el corismato, ¿ok? Entonces son los 3 más importantes. Ahora sí, aquí estamos con todas las reacciones, ¿sí? Aquí la reacción de condensación para darnos el DHAP y luego hay, como ustedes pueden ver, se va a través, entra un NAD y sale este fosfato y hay una ciclización, ¿sí? De tal forma que esta ciclización es una dehidroquinato sintasa para darnos este dehidroquinato. Y luego este dehidroquinato pues elimina una molécula de agua con una una deshidratasa más bien. Y al eliminar el agua pues me queda este carboxilo que es el 3-dehidroxichiquimato que va a ser ahora reducida para darnos el chiquimato, ¿sí? El chiquimato ahora sí se fosforila en esta posición donde está este OH, viene un fosfoenolpiruvato y se le pega por el otro lado, aquí en esta posición, para darnos un 5-enolpirubil chiquimato 3-fosfato. Esto es nada más con el propósito de activar a la molécula para que ahora sí se vaya el fosfato, se elimine este fosfato y me queda este chiquimato como corismato. Este es el corismato que nos importa. Entonces, acuérdense que es el heptulosanato, el chiquimato y el corismato, ¿sí? Y vamos a ver entonces que una vez que se tiene al corismato, que es el punto de ramificación, no es el chiquimato. En un principio, cuando se estudió la síntesis, se vio que se pensaba que era el chiquimato. No, es el corismato, porque el corismato se va a dividir ya sea hacia la formación de prefenato o hacia la formación de antranilato. Vean cómo el corismato, ahora pues va a tener aquí este grupo que le va a estorbar. Este es prácticamente un piruvato, ¿sí? Entonces entra una glutamina que le encanta andar dando sus grupos aminos, se lo pega al corismato y le quita el piruvato, a través de esta antranilato sintasa que está aquí, porque nos da un antranilato. Entonces, el antranilato sintasa es la que va a producir precisamente al antranilato. Acá esta va a ser una corismato mutasa. ¿Por qué corismato mutasa? Porque este grupo lo pasa para arriba. Entonces, una mutasa y una sintasa, antranilato sintasa. La antranilato sintasa, el antranilato ahora es tomado por una transferasa de fosforribosil. Este es un fosforribosil pirofosfato. Acuérdense que este PRPP también participaba en la síntesis de las bases nitrogenadas. Entonces se lo pega precisamente en esta posición. En este punto, en el grupo del NH2. Entonces, una vez que se le pega en ese punto, ahora ya tiene este grupo fosforribosilo pegado que es muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se abre a través de esta fosforribosil, antranilato, isomerasa. Las isomerasas, acuérdense como en la ruta de la glucólisis, agarra un anillo grande y lo convierte un anillo de 6 y lo convierte en un anillo de 5. Aquí esta isomerasa, pues lo que va a hacer es que abre a este anillo y lo convierte en una forma abierta, ¿sí? Ahora ya vamos a tener alenol 1 orto carboxifenilamino 1 desoxirribosa fosfato. Entonces lo único que hizo es pegar esto y abrirlo, ¿sí? Abrirlo de tal forma que ahora sí ya se puede procesar sobre de ella. Se le elimina esta molécula de agua y se le elimina un CO2 que tenemos aquí de gratis y entonces ahora sí ya
se pega el primer anillo, que es de 5 átomos de carbono, que es el anillo indol, ¿sí? Y ahora sí tenemos un indol, 3-glicerol, este es un glicerol fosfato. Ahora sí, estas moléculas se puede ir, ¿sí? Y puede dejar nada más al anillo indol. Así de que se va el gliceraldehído fosfato, que es este, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato. Y ahora sí, una triptofano sintasa va a ser esta enzima que va a agarrar desde aquí, al indol 3-glicerol fosfato, le quita el glicerol, forma el indol, le pega una serina y nos da el triptofano. Entonces, todo esto que ven ustedes aquí es una sola enzima que tiene varias subunidades. Y esa es una enzima muy importante, la triptofano sintetasa, ¿sí? Porque esta agarra desde el indol hasta convertirlo en triptofano. Entonces, canaliza todo esto, hagan de cuenta que es como un túnel, así esta enzima que cataliza las dos reacciones, es como un túnel en el que entra un producto indol y sale un triptofano. Muy bonita. Entonces, son dos sitios importantísimos, entonces, la reacción que cataliza la misma enzima de la triptofano sintetasa. Esta, como les decía, es una sola enzima con varias subunidades, las alfa y las betas, y también necesita PLPP, y también ¿cómo se llama? IPP. ¿Cómo se llama el PLPP? El PLPP sí es déjenme, me acuerdo, es el fosfato y tanto. No. Creo que ya se los dije ahorita hace ratito, ya se me fue la idea. Bueno, PLPP, dije, al rato se me viene, porque se me olvida a veces cuando los pongo nada más así. Cuando estoy escribiendo, de hecho el PLPP pues es un cofactor de la enzima, ¿sí? Entonces, porque está allí pegadito, miren, ahí está. Ya me acordé. Piridoxal fosfato, muchachos, un PLP. Piridoxal fosfato, PLP. Entonces, si ustedes se fijan, entonces es un cofactor que va a tener la enzima de este piridoxal fosfato. Esta triptofano sintetasa, como les digo, esta subunidad beta y esta subunidad alfa se sintetizan por dos, en el operón del triptofano, ¿sí? Por dos porciones del gen, dos genes distintos, la unidad beta y la unidad alfa, ¿sí? Y es muy grandota la enzima, ¿sí? Realmente. Y obviamente que cuando entra el sustrato por aquí, hasta que no sale por acá, entra el indol y ya sale prácticamente todo transformado como triptofano, ¿sí? Entonces, imagínense que esté la enzima alfa, la posición alfa, y entra el indol, y entonces ahí empieza a sufrir transformaciones y se le acerca o lo dirige, lo canaliza a la subunidad beta que tenemos aquí, y allí ya en la subunidad beta empieza a tener más transformaciones para darnos después ya el triptofano, lo echan para afuera a través de este canal, que es muy común ahora ver que muchas enzimas canalizan las reacciones, y este es un ejemplo de las más importantes, y a ese fenómeno se le llama channeling
channeling, que quiere decir canalización en español, ¿sí? Bueno, dado la importancia del triptófano, porque es un aminoácido, si ustedes ven vamos a ver la estructura del triptófano. Miren, ¿cuál de estos es tirosina y fenilalanina? ¿Cuál es el más complejo en cuanto a estructura? El triptófano, porque vean que estos pues son dos aromáticos, tienen un aromático. Este aromático pues lo que tiene es que está hidroxilado y este no está hidroxilado, ¿sí? El triptófano es mucho más complejo, ¿sí? Cuando nosotros vemos la producción de tirosina o de fenilalanina, en la cual el corismato se va hacia la formación de prefenato, si ustedes se fijan, es bastante, nada más son 2 pasos para obtener la tirosina, 2 pasos para obtener la fenilalanina. El prefenato se oxida, ¿sí? Y nos va a producir este OH aquí en esta parte del anillo bencénico, y pues ya nada más hay que quitarle este grupo carbonilo y convertirlo en aminoácido, y viene una transaminación y le pega el NH3 y ya tenemos la tirosina. Aquí, si el prefenato ahora, si le quitamos este OH para darnos un anillo bencénico sin nadie allí colgando, entonces se le elimina esto y se le elimina este CO2. También acá en este caso se elimina el CO2 porque es del prefenato para eliminarlo y dejar limpio al anillo bencénico. Y obviamente se elimina el OH, el CO2, nos queda aquí el piruvato, ¿sí? De tal forma que hay que nada más transaminarlo y para que nos quede un grupo amino aquí, y ya nos da la fenilalanina. Y acá, en este caso, pues la tirosina, porque no le quitamos el OH. Entonces es muy simple. La síntesis a partir de prefenato de la tirosina y de la fenilalanina es muy simple. Por eso dado que el camino de la producción de este más complejo, que es el triptófano, pues ha llamado mucho la atención. Ahora, ¿quiénes lo hacen? Las bacterias lo sintetizan y contienen toda la información para su síntesis en el operón de triptófano. Ustedes lo han de haber visto en la clase de regulación. Ya lo vieron, ¿verdad? Sí, un poco. Profesora, ya son 13 para las 5. ¿13 o 3? 3 minutos. Bueno, entonces lo vemos en la clase que viene porque ya vamos a llegar a lo que yo quería. ¿Ok? Nada más nos falta muchachos, y ya. Entonces, nos vemos para la clase que viene. Y y ya yo creo que la semana que entra, el jueves que entra, les doy sus calificaciones. ¿De acuerdo? De este otro examen. Sí, profesora. Para que ya lleven ustedes el conteo de sus calificaciones. Entonces nos estamos viendo y nos vemos el lunes, muchachos.